Ujú. Entonces, bueno, oficialmente bienvenida Olga. Tengo que disculpar en principio a Irina, quien hoy está complicadísima con otro taller que debe moderar y por eso no nos está acompañando. Así que, bueno, igual como siempre, mi nombre es Manuel Silva Ferrer, editor de Trópico Absoluto, parte de la organización de esta serie de conversatorios y bueno, quisiera darle la bienvenida a Olga González Silén, que es historiadora venezolana, nacida en los Estados Unidos, experta en temas relacionados con Venezuela, España y los Estados Unidos durante la era de las revoluciones atlánticas. Olga es licenciada, obtuvo su bachelor en la Universidad de Duke. Olga, me corrige si cometo algún error, y luego su doctorado en la Universidad de Harvard. En este momento tiene dos manuscritos preparando su edición. El primero es uno que examina las conexiones entre las Juntas Supremas Españolas y la provincia de Caracas durante los primeros años de la Guerra de la Independencia Española. Y el segundo, que es un poco el que nos invita hoy aquí, es una edición crítica del cuaderno de viaje de Philip de Peyster. Es un comerciante neoyorquino que comerciaba y que tuvo una actividad intensa en la región del Caribe a principios del siglo XIX. Así que, bueno, sin más, quisiera darle la palabra a Olga y darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por aceptar la invitación para compartir tu proyecto de investigación. Así que nada, te dejo la palabra. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a Manuel por invitarme, a Irina, al Departamento de Romance Stories de Cornell y a la revista digital Trópico Absoluto. Bueno, yo creo que no he visto por ahí, pero si están los que yo llamo los amigos del diario de The Paster, también un abrazo grande, ya que ellos son una parte importante de este proyecto. Ok, bueno, voy a leer por unos minutos, porque yo soy un poco como Dory, el pececito de Finding Nemo, que todas las ideas van así. Así que déjenme leer y bueno, después tenemos bastante tiempo para comentar y para disvariar un poco. Ok. Este proyecto se basa en una fuente histórica extraordinaria que era prácticamente desconocida en Venezuela y quizás conocida más irrelevante para los Estados Unidos, que es la libreta de viaje del comerciante Philip de Pester. ¿Cómo es esta libreta? Una pequeña libreta de cuero marrón, uh, no hay nada en particular, ¿sabes? Es una libreta que tú comprabas en una papelería antes de ir a un viaje de negocio para ir anotando toda la contaduría o notas. Bueno, esta libreta forma parte de la colección de los manuscritos de la Sociedad Histórica de Nueva York. Consta de dos partes. El diario, que bueno, ahora es más conocido por el proyecto de Twitter, pero realmente el diario es la segunda parte. La primera parte, Philip tuvo dos viajes al Caribe, donde él anotó toda su contabilidad en la libreta, y él lo que hace es, en un momento uh, de gran presión económica, a punto de irse a la bancarrota, él decide hacer un tercer viaje en esta serie de viajes donde él está representando a su hermano, y él técnicamente se va con un pequeño cargamento, sin ningún plan. Entonces él lo que hace es que agarra la libreta, la voltea y empieza a escribir un diario del tercer viaje. Es decir, no tenemos notas del primer y segundo viaje. Se puede trazar en la contabilidad y ustedes tienen ahí una descripción del primer viaje más. Y también tenemos la contabilidad parcial del tercer viaje. A ver, el diario cubre de los años del noviembre de 1811, es decir, cuando él parte de Nueva York, primero va a Curazao, pero termina en Venezuela, donde tenemos a la Confederación de Venezuela en estos momentos, la llamada Primera República, y el viaje termina en enero de 1813, cuando él de vaina llega a Estados Unidos, casi a punto de morir, pero bueno, se salva y va con un conocido patriota venezolano, desembarcan, el barco se destruye, bueno, un desastre total.
Lo chévere de la libreta de Philip de Peyster es que nos ofrece una ventana única, bueno, única en el sentido de que las fuentes de la época, como hubo 10 años de guerra civil y bueno, sabes, la gente salió corriendo, fueron, nosotros no tenemos como un registro de la Primera República completo, o sea, tenemos los fragmentos que se salvaron, más bien las actas del Congreso, que no las tenemos completas, las encontraron en casa de una señora hace 100 años. Bueno, entonces esto hace que esta libreta sea realmente única, porque sí hay algunas crónicas de viajeros, pero no diarios en sí. ¿De qué nos sirve la libreta de Peyster? Bueno, podemos ver cómo se hacía el comercio, sobre todo el comercio ilegal a finales de la colonia. Podemos visitar la Confederación de Venezuela. Podemos vivir en los pormenores del terremoto de 1812 en Caracas y La Guaira, con secuelas hasta que él parte de Venezuela. También podemos lidiar con los problemas que se enfrentó ante la caída de la República y la restauración del gobierno monárquico. Y finalmente, un aspecto muy importante es que nos da un sentido de la importancia de la guerra anglo-estadounidense durante el periodo de la época de independencia de Venezuela. O sea, estamos en una época de conflictos que los estudiamos en paralelo, pero realmente formaban parte de una misma realidad. Ok, voy en estos minutos hablar sobre mi historia. Yo sé, parezco una antropóloga, ¿sabes? Mis amigos historiadores dicen, no te pongas en el texto, pero es difícil entender este proyecto sin ver el lado personal de cómo se gestó. En dos platos, yo no quería hacer este proyecto. Estaba totalmente negada a hacerlo por una década. Así que decidí que lo iba a hacer como un hobby. Bueno, esta es la locura de los historiadores, donde tú escribes historia, pero tu hobby es otro proyecto de historia que no quieres hacer. Yo soy una historiadora quizás demasiado formal. Encontré la libreta de Peyster en el catálogo de la Sociedad Histórica de Nueva York. ¿Sabes? Cuando leí el catálogo, agarré un autobús de Boston y me fui directo a Nueva York a ver de qué se trataba. Está bien catalogado. Cuando estaba haciendo mi investigación para mi tesis doctoral en la Universidad de Harvard, en la tesis, al final, mi historia inicialmente quería hacer como una revisión del libro de la Primera República, pero me quedé pegada en el primer capítulo y terminé haciendo la víspera, el año 8 y 9, antes del 19 de abril. Mi tema, por decirlo de una manera, es preguntarme el por qué España, especialmente la Junta Suprema Central, no pudo evitar la creación de un gobierno independiente en la provincia de Caracas. Así que en realidad, técnicamente, como historiadora, la libreta de Peyster no es problema mío, no es ni mi época, ni mi tema, ni nada. Pero algo que llevo, yo creo que casi 20 años, a mí me da pena, yo siempre digo unos años, pero casi 20 años, ¿cómo ignorar una fuente como la libreta de viajes de Peyster? Cuando la leí, era obvio que esta es una fuente que tiene que ser difundida, que tiene que ser parte de las fuentes que se publicaron en el cuatricentenario de Caracas, pero también una cosa que al leerla fue inmediato para mí, este es un documento extremadamente complejo. ¿Sabes? Esto es un documento que no puedes simple y llanamente, rápidamente publicar o escribir algo. ¿Sabes? Interpretar este documento fue bastante difícil y tomó muchos años. Bueno, cuando decidí que esto iba a ser un hobby, es decir, como parte de la negación de no querer hacerlo, pero tampoco querer dejarlo de hacer, me pasé una década en lo que yo hacía era, cada año hacía un par de días para el proyecto de Deep Paster. Esto fue muy útil porque yo fui recolectando a través de una década fuentes y fuentes y fuentes, y para Deep Paster ser un comerciante totalmente desconocido, tenía tantas conexiones con la temprana República Estadounidense que realmente cuando lees la biografía son, sabes, más de 200 fuentes relacionadas con Deep Paster. Yo sé, yo decía,
¿cuándo se van a acabar las fuentes de este hombre? ¿Sabes? Yo así como veía y que no, aquí hay más cosas. Bueno, en un momento que yo prácticamente había abandonado el proyecto, en la libreta de Dave Paster me hizo un gran favor. Mi padre se estaba recuperando de una operación con el cáncer y estaba triste, por así decirlo. Y yo le dije, papá, necesito un favor, necesito que hagas la primera traducción del diario. Algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que después vimos en la experiencia Twitter es la profunda conexión que el diario de De Peyster hace con el lector. Y esto es parte de que De Peyster escribe este diario para ser leído por su familia. Entonces, yo creo que mi papá conectó mucho con eso. Y bueno, la experiencia de traducir, ¿sabes? Ni él ni yo somos traductores, ¿sabes? Ni escritores en español en realidad, pero bueno, una de las propuestas que mi papá me hizo cuando terminó la primera traducción fue, hagamos una película. Y yo dije, no, mira, que tenemos que calmarnos un poco porque ni siquiera hemos hecho, pero eso es un incentivo para mí, o sea, eso me hizo a mí querer seguir con este proyecto. Para darle un toque académico, ¿sabes qué? Déjame ver la hora. Bueno, no importa. Para darle un toque académico, presenté ensayos preliminares en conferencias históricas importantes en los años 2015 y 2017. Mis preguntas iniciales fueron, ¿quién era Philip de Peyster y por qué este ciudadano y comerciante estadounidense se encontraba en Venezuela en 1812? Esta terminó siendo realmente una pregunta que cubre toda la biografía, ¿sabes? Llevarnos a este punto donde Philip de Peyster es como el Forrest Gump de la Primera República, ¿sabes? Caminando a través de ella y encontrándose a todo tipo de personajes famosos, sin que tener tanto interés ni siquiera en eso. Las ponencias tuvieron buena acogida, recibí muchos comentarios y estos me ayudaron a hacer la conexión de cómo De Peyster fue un representante de la temprana República estadounidense y también fue un pionero de la penetración comercial estadounidense en las primeras repúblicas latinoamericanas. Y De Peyster es como Midnight Children. Él nació durante la Revolución Estadounidense, entonces él es un bebé en 1772. Entonces su vida también tiene este arco muy interesante sobre la temprana República Estadounidense. Estos largos años de reflexión, bastante largos, sentaron las bases para preparar un manuscrito del diario y la contabilidad de viaje. Yo inicialmente quería hacer una edición bilingüe y la preparé, pero después pensé que mejor es una edición solo en español, aunque el texto en inglés está totalmente listo. También pensé elaborar el ensayo a base de las cosas que ya había escrito. En los últimos años, elaborar una transcripción definitiva del original, del texto original en inglés y una edición en inglés modernizado para después hacer la edición en español, fue realmente difícil y tedioso y algo que yo no estoy acostumbrada, ya que yo tampoco escribo en español, porque estudié aquí en Estados Unidos el pregrado. Entonces ahí es cuando se me ocurre, ya yo llevaba usando Twitter un tiempo y dije, lo que voy a hacer es tuitear el diario en tiempo real. Es decir, él sale creo que el 18 de noviembre de 1811, entonces el 18 de noviembre del 2018, ya tengo las fechas mezcladas, tuiteé lo que él había escrito ese día en Twitter, en una cuenta bajo el nombre de Philip de Peyster. Entonces dije, bueno, el diario consta de 14 meses, entonces en otra presentación lo hice para preparar cada entrada, revisaba la transcripción inicial para una transcripción definitiva, la usaba para modernizar el texto en inglés, porque bueno, sin modernizar el texto de verdad sería muy difícil seguir. No, no es tan difícil, pero, ¿sabes? Le resta un poco la fluidez y con eso moderniza, ¿sabes? Le daba una segunda edición a la traducción de mi papá y después con eso escribía una entrada editada para Twitter. Cada entrada estaba acompañada de una imagen de la época y muchas veces de material complementario
de otros historiadores o pequeñas explicaciones. Bueno, podemos hablar de eso más. Esta fue una experiencia muy visual, fue un espacio experimental de cómo tender puentes entre los hilos académicos y la difusión de la historia para el público en general. Encontré un público dispuesto a seguir este viaje y dispuesto a entender la historia de Venezuela de manera compleja, que es algo también importante. Podemos hablar de esto. El proyecto tuvo más de 1000 seguidores cuando concluyó después de 14 meses. La experiencia de Twitter me ayudó a profundizar mi conocimiento sobre la libreta y sobre Philip, a editar los textos originales y gracias a muchas interacciones con los amigos del diario de Pester en Philip, a preparar material complementario sobre la época y temas específicos. La versión impresa ofrece una biografía de DePeyster con muchas sorpresas para los lectores, ya que, a pesar de ser una persona totalmente desconocida, su hermano político era uno de los pintores e inventores más famosos de Estados Unidos. Muchos retratos que ustedes ven de George Washington y de Thomas Jefferson son hechos por el hermano político de Philip. Él era mucho mayor. Él se casó en segundas nupcias con la hermana de Philip. Y bueno, tiene un archivo gigantesco y encontré más de 150 cartas sobre la familia. Gracias a esto he tenido un acceso a una rica beta de correspondencia familiar que nos revela sus intereses intelectuales, comerciales, diplomáticos y familiares. Y ahí está la respuesta de que qué hacía Philip en la Primera República. En el diario del lector podrá encontrar las entradas con una transcripción exacta versus las editadas de Twitter, introducciones a las diferentes secciones. Ustedes han visto, los que han leído la tabla de contenido. Además, tienen toda la contabilidad que es riquísima, pero claro, estos son unos documentos difíciles de leer. Bueno, espero haber hecho algo para que sean un poco más fáciles, pero también tienen muchos anexos con documentos originales, sobre todo importante, porque este diario prueba que William Burke, que escribió sobre la tolerancia religiosa, era una persona en carne y hueso y no un seudónimo de Francisco de Miranda o de otras personas. Eso también está en los anexos. Bueno, y para concluir, espero que el libro que ya terminé, solo tengo que traducir el ensayo, sea una obra de referencia que combine los más rigurosos estándares académicos con una manera amena que invite al público general a su lectura. Los 4 principios que han guiado la creación de este libro son: 1, que sea entretenido. ¿Por qué? Porque Philip de Peyster quería entretener a su familia y a sus amigos. Este fue un diario para ser leído en un momento de diversión, de intimidad. Bueno, terminó siendo un diario que casi se muere de desesperación, pero aún en sus momentos más álgidos estaba echando chistes y en varios puntos él se dirige al lector directamente. Entonces yo creo que respetar el tono del autor, y esto lo traté de hacer en mi traducción. Bueno, no sé, la traducción no sé, eventualmente hay que editarla, pero el segundo objetivo es pedagógico. Yo quiero que los lectores, cuando se entretengan, también aprendan sobre esta época fundacional de nuestra nación, como lo fue la colonia tardía y la Confederación de Venezuela. Mi tercer punto es académica. Yo creo que, como las obras del Cuatricentenario y otras obras, Venezuela tiene una tradición de más de 100 años de publicar fuentes primarias, muchas de las cuales yo uso todo el tiempo, y yo quiero que esta sea un aporte para investigadores de este periodo. Y finalmente el libro también es un homenaje póstumo a mi padre, que creyó en este proyecto mucho más que yo, y por el cual que yo creo que a él le hubiera gustado mucho saber que soy un poco lenta, que lo terminé y bueno, todavía apenas estoy empezando a hablar con posibles editoriales, pero bueno, el libro ya está listo, yo espero que vea la luz en el 2022 y ser libre de Philip de Peyster, ya no más Philip de Peyster, nunca. Yo creo que esta va a ser mi última presentación sobre Philip de Peyster. Si alguien quiere hacer el guión de una película o una novela gráfica, yo puedo ser la consultora, pero bueno, hasta ahí llego. Ok, bueno, yo creo que ya podemos abrir
ya podemos abrir el espacio para el público. Gracias, Olga. Muchísimas gracias por la presentación de este material tan interesante. Yo tengo que decir que yo llegué a Olga a través del Twitter, que descubrí a Philip de Peyster también a través de alguien que retuiteó y de pronto me metí, ¿quién es esto y de qué se trata? Y lentamente fui conociendo de qué se trataba el proyecto. Y bueno, inmediatamente hice el contacto, llamé a Olga a Los Ángeles y me contó de qué se trataba. Y encuentro un trabajo sumamente interesante, como todos han podido escuchar. Si alguno ha tenido la curiosidad para acercarse al material que enviamos. Así que bueno, abrimos ahora la ronda de preguntas, a ver quién, y digamos, comenzar formalmente ahora también el área del conversatorio. Así que bueno, bienvenidos todos. A ver, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, puede hacerlo a través del chat o puede también levantar la mano usando las herramientas acá abajo del Zoom. Juan Pablo, puedes abrir tu micrófono. Ah, ya está abierto. Eh, ya va, déjame. eh, eh, ¿Qué tal, Olga? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Me pareció súper interesante el trabajo, lo leí anoche. Y bueno, mi pregunta viene por el lado de otra disciplina, ¿no? Yo vengo de literatura, soy comparatista, y cuando estaba leyendo el trabajo anoche, yo dije, oye, a mí me encantaría, eh, o sea, yo sé que ya lo tienes listo y ya quieres salir de esto, pero yo leyéndolo, yo como viniendo de otro campo, yo decía, oye, a mí me encantaría leer esto transcrito, pero con la ortografía original. Eh, o al menos con, no sé si pusiste notas de ciertas palabras, cómo él las usaba y cómo las traduciste, porque otra cosa que también me llamó la atención es que, digamos, bueno, en la que pensé es que la traducción de este material es bastante compleja porque se está utilizando eh, un inglés tal vez medio, no sé hasta qué punto, qué tan coloquial o qué tan culto, no sé, pero de principios del siglo XIX, de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde hay una cantidad de palabras que hoy que tenían en esa época un significado un poco diferente del que tienen hoy día. Entonces, bueno, a mí toda esa, aparte de que me pareció súper entretenido esa parte que nos pusiste después del terremoto y todo eso, también, digamos, para una persona como yo que viene de literatura, toda esa cuestión del lenguaje y toda la riqueza, digamos, filológica que hay ahí y el ejercicio de traducción ahí, ahí hay para una ahí hay una mina de oro, es una cosa pues que a mí me pareció súper interesante y maravillosa, es más bien como un comentario, cómo fue, y también tenía curiosidad, bueno, de cómo fue el proceso de traducción. Y de nuevo, muchísimas gracias. Ok, gracias por tu comentario. Bueno, yo estimo que todavía le falta una ronda final, porque, bueno, yo de verdad no escribo tan bien en español. Mi papá tampoco, pero bueno, tuvimos, mira, yo entiendo, yo creo que de repente una posibilidad sería hacer una página web con el texto original transcrito. O sea, esa es una posibilidad, porque a mí también, o sea, yo inicialmente quería hacer hasta el Twitter bilingüe. Después dije, y en el libro, porque yo quería que el libro fuera una página en inglés y una página en español. Creo que el inglés modernizado no es tan diferente, pero tiene una fluidez. O sea, es posible, yo tengo la traducción con el inglés original. Después tengo una traducción con el inglés modernizado. Bueno, no una transcripción. Y en base a eso, mi papá hizo una traducción y yo hice otra. Y
una de las cosas difíciles es que él escribía menos, pero no era literato, ¿sabes? No estaba escribiendo una novela, pero también él usaba el lenguaje haciendo chistes, repitiendo las palabras de un lado a otro. Entonces, bueno, ¿cómo captar eso? Porque, ¿sabes? Eso es no sé, yo traté de hacer eso un poco, asegurándome de que todas las palabras estén traducidas de la misma manera en lo posible, de que las traducciones sean lo más literales posibles, tratando de agarrar el significado. Fue difícil. Entonces, a mí sí me gustaría que alguien en esta etapa que queda todavía, por ejemplo, el ensayo biográfico no está traducido, eventualmente que alguien le dé una pasada, pero yo creo que eventualmente tú tienes que escoger tu público. Y yo creo que el público, ¿sabes? Esto es lo que yo digo, que quiero que sea menos, quiero que sea pedagógico para todo público, pero también quiero que sea académico. ¿Sabes? Es un poco así como que quiero que haga todo. Y para mí fue una decisión difícil porque ya yo tengo todo el trabajo hecho, la transcripción original y la transcripción modernizada, pero yo creo que para el libro que yo estoy tratando de presentar, el público es venezolano y el público es hispanohablante. Pero, por ejemplo, este es un texto que no es tan difícil de conseguir. Es decir, una vez que yo publique esto, si tú me llamas a mí y me dices que quieres ver las fotos originales, yo te las puedo mandar, pero yo no quiero sacrificar al público en general por el público académico. Entonces, ¿sabes? Lo que yo conseguí es que, pero bueno, eso es lo bueno que tiene, por ejemplo, digamos que se haga, ya viste, ya no quiero hacer más nada, digamos que se haga una página web complementaria. O en la página web complementaria se podría poner como un anexo. Yo todavía pienso que el inglés modernizado, que es bastante parecido a la versión original, porque las diferencias no son tantas, es la mayúscula, es la puntuación, no había comas, no había puntos, las mayúsculas están altas. Una cosa que en el texto original casi todos los nombres no pueden ser reconocidos. Entonces, bueno, la verdad es que yo insertando los nombres propios y apellidos y identificando el lugar geográfico original en el texto modernizado es algo que, ¿sabes? Son semanas y semanas de investigación ya que estoy dando. Yo sé, no sé, yo también entiendo lo que quieres decir, pero bueno, esto es lo que yo estoy buscando, es como este unicornio de texto. Mm. Gracias, Olga. Hay dos personas que quieren intervenir. No sé si sumamos, Olga, las dos intervenciones y luego tú continúas. Eduardo Burós y luego María Bárbara Cepeda. Bien, muy buenos días, mucho gusto en conocerlos a todos. Eh, yo soy miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat en Venezuela, donde estamos muy interesados en la historia de la ingeniería. Pero en ese periodo de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, nos hemos dado cuenta que debemos investigarlo más desde el ámbito de la cultura. Hay lo que hemos visto y muchos investigadores venezolanos han destacado es que Venezuela tenía un nivel cultural inusual, por decirlo con alguna palabra, y respecto a otros países actuales o provincias o virreinatos de España en aquella época. Y ya, bueno, la más conocida referencia es la de Humboldt, pero hay muchos más que opinan de la misma manera, ¿no? Yo no he leído lo que se ha escrito de este diario, pero sí he venido siguiendo el diario de Kerr Porter y he descubierto muchas cosas de muchos distintos órdenes que cambian incluso juicios políticos, juicios económicos de esa época. La, bueno, lo que quería yo preguntar es si voy a encontrar en el libro
una apreciación del desarrollo cultural, de si este escritor establece, como lo hace Kerr Porter en su libro, en algunos casos se refiere muy positivamente, en otros dice, no, esta gente no, lo que sabe es hacer fiestas y, bueno, poco en esa línea, ¿no? Pero en otros casos sí habla, dice, fulanito de tal, una persona muy culta, sabe esto. Entonces, eso nos ubica para ir a buscar qué fue lo que hizo esa persona, quién era. Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Ver si el libro me da un marco para conocer la cultura de esa época en que él visitó a Venezuela. Eso. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted por la participación. ¿Dónde? María Cepeda. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Olga, yo soy tu amiga y he sido fan del diario Paster por muchos años, pero en esta plática que nos has dado hoy, me interesó muchísimo el tema del humor. Ahora que está de moda la historia de los sentimientos, de las sensaciones, de los sentidos, eh, no había pensado en el aspecto de hacer historias del humor. Entonces, me gustaría que ahondaras un poco sobre a qué te refieres con este humor constante en el diario Paster y si le has dado algún pensamiento, alguna reflexión sobre esta constante. Y se me hace súper, súper interesante y es algo que no había notado o que no había pensado mientras seguía el diario de Paster. Okay. Bueno, primero voy a hablar un poco sobre la pregunta del doctor Burós. Sí, yo creo que este documento, este diario y la biografía hacen dos cosas. Sí, el diario tiene apreciaciones puntuales sobre la cultura venezolana, la cultura caraqueña, realmente, la cultura caraqueña del momento. Por ejemplo, se refiere de manera positiva a la música y en la versión en Twitter puse no solo una partitura, sino puse un video de YouTube de música colonial de la época que él ha podido estar escuchando y refiriéndose de una manera positiva. También tiene referencias a salir con las señoritas. Claro, él llega en febrero y en marzo es el terremoto. Entonces, la vida diaria de Paster en Venezuela la vida normal, corriente, es relativamente poca. Él tiene una gran relación con Creo que se congeló la imagen de Olga. Olga está en Caracas. Vamos a ver, esperemos que pueda resolverlo pronto. Sí, vemos un poco de las relaciones con los canarios. Y creo que también una cosa que podemos ver, para quedarme todavía en Venezuela, ya voy a acertar al nivel caribeño, algo que podemos ver es la creación de una nueva cultura de extranjeros que no tenían permitido estar en Venezuela antes de la República. Vemos la creación de una nueva cultura de extranjeros. Interesantemente, con la caída de la República, esta comunidad se desintegra, pero bueno, ¿sabes? En esta época hay cosas que son muy fugaces, pero no por ende menos importantes. ¿Sabes? Este es un momento de cambios radicales, dramáticos, uno tras otro. Entonces, sí hay referencias culturales. Yo creo que quizás nada sí, las partes de la música y de la interacción con las señoritas es interesante, pero está en otros textos. La parte de la creación de una cultura de extranjeros
no necesariamente aceptados. Vemos cómo sus vidas peligraron, ya que ellos fueron culpados por el terremoto, ser la causa del terremoto, especialmente las personas que eran herejes, que no eran católicos. Pero yo creo que más importante que eso es que De Peyster hace una conexión cultural entre el Caribe y Caracas y La Guaira. Entonces, no es solamente las referencias puntuales, sino es las referencias globales que ven a alguien moviéndose a través de un mundo integrado caribeño. Entonces, bueno, yo creo que ese también es un aspecto como que a veces, bueno, cuando uno estudia historia de Venezuela, historia de Colombia, te enfocas un poco en el aspecto cultural, pero yo creo que una de las cosas que estamos haciendo los historiadores es tratar de recuperar este sentimiento global de un Caribe atlántico, revolucionario, y yo creo que eso es una de las cosas que hace muy bien. Yo creo que este diario y el diario de Porter son no como hermanos, pero realmente son textos parecidos. Claro, hay que recordarse que el diario de Philip de Peyster es un diario de viaje. Yo creo que eso tiene también una significación importante en el contenido. Ok, y ahora, déjame responder a María Bárbara con el humor. Sí, lo del humor, yo creo que es una de las cosas que fue más difícil en la traducción. Y es algo que quizás no se aprecie tanto en el texto Twitter editado, primero porque el texto Twitter es un texto que se estaba haciendo sobre la marcha, ¿sabes? Es un texto que fue parte del conocimiento más íntimo del texto, ¿sabes? Es decir, como que ha habido una gran evolución en cómo he entendido el texto, y yo creo que me he enfocado en la traducción, en tratar de recuperar ese humor. Aquí esto tiene que ver de una manera con la estructura de las familias neoyorquinas de descendencia holandesa. Los antepasados de Philip fueron los primeros comerciantes holandeses que se establecieron en Nueva Ámsterdam. Y cuando Nueva Ámsterdam pasa a ser Nueva York y estar bajo control inglés, su familia retiene su capital social y su capital político. Y estas familias mantienen la estructura holandesa. Entonces él, a pesar de no haberse casado, crece en una familia muy unida, en una carta de su madre, su mamá se murió cuando él nació, sé demasiado de él, pero una prima segunda de la mamá se casó con el papá, y una de las cartas de ella también tiene, ¿cómo se dice? No, jokes, ¿cómo se dice? También está escrita en un tono muy de humor. Bromas. De bromas, exacto, de bromas. Y él, escribiéndole a su cuñado, también es una bromita constante. Es decir, él es una persona jocosa. Y mientras más lo conoces, eso es lo bueno de la biografía. La biografía te lleva desde su nacimiento, prácticamente el texto más importante, casi que la biografía termina un poco justo el año después él desaparece. Entonces tú con la biografía puedes adentrarte a su familia, adentrarte a este tono jocoso, a estas relaciones familiares muy bonitas, ¿sabes? Una gran unión entre los hermanos, la mamá echando broma, también lo escribí un poquito ahí. Entonces, cuando tú llegas al diario, después de leer la biografía, yo creo que es más fácil. Y yo creo que la biografía no estaba hecha, habían partes, pero cuando hice lo de Twitter. Entonces, retrospectivamente, yo creo que tú tienes que leer, la biografía son como 25 páginas. Tú tienes que, una vez que tú hayas terminado la biografía, que es bastante íntima por el tipo de fuentes que encontré. Bueno, él también fue cónsul estadounidense en Curazao, entonces también tiene esa sección y también tiene secciones de historia económica. Es decir, es una biografía bastante completa. Entonces tú
te puedes montar con Philip en el barco que va a Curazao. Y yo creo que ahí tú puedes un poco más. Y la traducción, bueno, de verdad eso es uno de los puntos que yo más me enfoqué, de tratar de sacar esa relación que Philip hace con el lector, esa relación personal. Suena como una novela de Jane Austen. Bueno, porque, ¿sabes qué? Las novelas de Jane Austen esta es la misma época en que Philip está en Venezuela, es la cronología de las novelas de Jane Austen. En una mención del diario, él hace una broma tipo Jane Austen sobre un tónico facial para caballeros. Entonces, Philip también era alguien que le gustaba mucho visitar, tener amigos, ser parte de la vida social, ir a bailes. Entonces, él es contemporáneo con la sociedad de que Jane Austen describe. Son los mismos años. Olga, no sé si María quería comentar algo más. No quería cortarles el diálogo, que es la idea del conversatorio. Si no, voy a aprovechar para mientras comentar algo. Mientras yo leía el documento que nos compartiste, Olga, y lo que yo había visto en Twitter del proyecto, un poco intentando ubicar esta experiencia que tú estabas organizando y todo este material que nos has contado. Y bueno, pensaba en aquel trabajo ya paradigmático de Carlo Ginzburg, ¿no? El queso y los gusanos, de cómo a partir de una historia, un personaje absolutamente anónimo y quizás irrelevante para la historia, es posible ir, digamos, alando los hilos de lo que puede ser una historia muchísimo más grande, muchísimo más rica, ¿no? Y por otro lado, ubicaba siempre, yo no soy historiador, pero soy fanático de algunos de esos libros de viajeros que estuvieron por Venezuela, ¿no? Entonces no sé cómo se ubicaba ese libro en esa genealogía de los viajeros que estuvieron por el Caribe y sobre todo en este caso por Venezuela. Y recordaba, no sé si conoces un trabajo que es muy posterior, pero que también tiene que ver con lo que comentaba el doctor Burros, de cómo observar, o Burós, perdón, de cómo observar, recoger este tipo de materiales, estas fuentes, a partir de diarios y de lo que mencionaba el doctor Burós a través de lo que serían relatos o historias culturales, ¿no? Yo pienso en ese libro de A Young Man of Caracas, ese escrito por Thomas Russell Ibarra, no sé si lo conoces, un libro del año 41, sumamente Lo he visto, pero no lo he interesante. leído. Es un diario sobre la vida de un joven, de sus visitas a Caracas, ¿no? Es un joven criado en una familia multicultural americana-venezolana que va a pasar vacaciones en Venezuela y va recogiendo lentamente lo que han sido sus experiencias allí. Entonces, el libro es delicioso, es genial y a partir de una especie de diario íntimo se recoge una historia de la vida cotidiana de lo que era la sociedad de finales del siglo XIX, que es extraordinario, sencillamente una historia extraordinaria de la vida cotidiana en la ciudad de Caracas en el periodo. Entonces pensaba, digamos, que este material, estas fuentes que tú estás ubicando allí, en esta pequeña constelación, ¿no? Libro de viajeros, microhistorias, historias de la vida cotidiana, como tú lo has planteado, que es, digamos, tu objetivo al final fue recoger y publicar estas fuentes en ese contexto de esa tradición también venezolana de la publicación de fuentes primarias. Pero un poco más allá de eso, ¿cómo pudieras ubicar ese libro en estas, digamos, en estos elementos que te estoy mencionando, ¿no? Déjame pensar cómo... que ahora los jeans de mi historia... Bueno, No sé si te estoy complicando más y es simplemente un comentario que no tienes que responder, ¿no? no, es interesante. Hay crónicas, están las crónicas de viajeros, una tradición publicadas como un género, que son realmente interesantes, y se me está escapando ahorita, pero una de las personas que él menciona escribió una crónica de viaje, una crónica sobre la época de la Primera República, o sea, se me escapa el nombre, pero, y él tenía un contemporáneo en Caracas que escribió varias crónicas de viaje.
la diferencia de cierta manera es que esta crónica no fue pensada para la publicación. Entonces, de cierta manera, a pesar de ser una crónica de viajeros, está más cercana, bueno, sí se parece mucho al de Kerr Porter, pero está más cercana a una fuente histórica. Tiene otro tono totalmente distinto a un material listo para ser, o pensado para ser publicado. Entonces, por ejemplo, esa es una de las claves por la que yo trato de hacer todo un conjunto de notas. El diario lo parto como en 4 o 5, hago pequeñas notas, puse una ahí, introductorias de la minisección. ¿Qué pasa? Las crónicas de viajero, ahorita se me fue el nombre del que escribió una crónica que estaba en Caracas y escribió una crónica de viajero sobre la época. Las crónicas tenían un género muy específico y ya ellas mismas eran, como ya había un mercado para publicación, estaban pensadas para hablarle a la persona que iba a comprar una crónica de viajeros, con toda la explicación, quizás sin muchos de los detalles, ¿sabes? Este hombre habla de la diarrea, pues sin muchos detalles tan íntimos. Esta fuente, como es más cercana a una carta o a otras fuentes de archivo, sin un entramado, sin una biografía, sin pequeños cuadros con pequeñas explicaciones, sin mapas, sin imágenes, sin notas de pie de página, sería casi incomprensible. O sea, si yo te diera a ti el texto transcrito original, probablemente tú entenderías pequeñas partes, como fue mi primera lectura cuando yo me senté y lo encontré. Entonces, bueno, una de las diferencias entre las crónicas de viajero hechas para publicación y este documento es que este documento ha necesitado muchos niveles de trabajo para ser leída como una crónica de viaje. Entiendo, entiendo. Pero internamente también hay una cosa muy interesante. El documento tiene como 2 secciones. La introducción del diario es una introducción, es la peor parte del diario. O sea, las primeras 5 páginas del diario son la peor parte del diario. ¿Por qué? Porque este es un diario que empezó, ¿sabes? Cuando agarras un calendario y dices, hoy fui a comprar al mercado, vi a fulana. Claro, porque acuérdate, este es un diario que fue como que se está montando en el barco, su familia está a punto de irse a la bancarrota, tiene un pequeño cargo no muy promisorio. Él tenía familia en Curazao y él, siendo de descendencia holandesa, a través de los siglos, la conexión entre Ámsterdam, Nueva York y Curazao permanecía. Por eso es que en la contabilidad aparece Venezuela también. Pero él se va a Curazao, donde está su primo segundo, que es un comerciante muy importante, a ver qué puede encontrar. Entonces, el diario empieza siendo, habían unas cebollas en el barco. ¿Sabes? El diario empieza más bien siendo casi que un bullet points, puntos de notas. Y termina siendo, en algún momento, cuando él llega a Venezuela, en un momento que para él es emocionante, como alguien que está creciendo en una república, ¿sabes? En la República Estadounidense, que su vida ha sido marcada por la fundación de la República Estadounidense. Él llega a Venezuela en un momento de mucha emoción. Y ahí es cuando tenemos una transición hacia un diario que ya se siente a sí mismo como una fuente histórica. En vez de visitar a fulana en Curazao, cuando él llega, y además a través de sus conexiones con su cuñado, ¿sabes? Yo creo que también ya existe la posibilidad de que este diario circule entre los ilustrados de Estados Unidos. O sea, su cuñado era amigo de Humboldt, su cuñado era amigo de Jefferson, su cuñado era amigo de un gran mundo. Y por eso, por ejemplo, tenemos una descripción increíblemente detallada del terremoto. Una descripción de todas las secuelas del terremoto, una por una, con una gran descripción. ¿Por qué?
porque su cuñado y sus amigos también eran científicos de Claro. historia natural. Y él tenía mucho interés por la historia natural. Entonces, después, cuando se trata de escapar de Venezuela, lo abordan, lo agarran los británicos, y ahí también cambia otra vez el tipo de documento. Entonces, este es un documento complejo, que yo creo que el autor entiende la función del documento en diferentes niveles. De acuerdo. Olga, muchísimas gracias. Vamos para poder continuar y darle también, permitir la participación de otras personas. Hay un comentario, hay una pregunta muy precisa. Antes de darle la palabra a Aldo, y me disculpo Aldo, pero no tengo tu apellido aquí. Pregunta por el documento físico. Si tuviste la pregunta, Carolina Ramírez, si tuviste la posibilidad de manipularla, el material, el diario, ¿no? Y luego vamos a darle la palabra a Aldo, pues puede abrir su micrófono para intervenir. Aldo Ah, González Guerra. sí, mi tío. Bienvenido. Ok, yo soy hermano El del traductor. padre de Olga, el que fue el primer traductor de Goya. Yo soy patólogo en Boston, a la orden de ustedes. Bueno, yo soy geneálogo también. Mientras Olga conversaba, muy interesante, pues me dediqué a la parte genealógica y conseguí a un de Peister que era gemelo, que nació en 1772. Me pregunto si ese es uh, Philip y Nicholas, eran los gemelos nacidos de William de Peister. Pero el punto principal de mi intervención es la siguiente. ¿Hubo una repercusión de este diario, alguna reacción, alguna publicación antes de que él muriese? Él tuvo conciencia de que había sido un testigo de excepción para una naciente república? Esa es mi pregunta, básicamente. Gracias, doctor. Ah, ok, gracias. Bueno, cuando yo veo la entrada en el catálogo de la Sociedad Histórica de Nueva York y agarro el autobús corriendo a Boston, yo tuve la oportunidad de ver la libreta. ¿Sabes? Es de verdad la única vez que la he visto en persona. La libreta es, interesantemente, la libreta tiene, tiene todavía la estampa de donde fue comprada. Entonces, en esta historia de las cosas, en esta historia de la vida material, que es algo que realmente últimamente está bueno, de moda de los historiadores, podemos ver que es una libreta no muy cara, comprada en una papelería en la misma calle donde nace, Philip, en el barrio antiguo de los holandeses en Lower Manhattan, en la parte baja de Manhattan. Entonces, bueno, por ahí vemos que es una libreta de viaje, o sea, es una libreta hecha para movilizarse, para tomar notas. La escritura no es fácil de leer, pero no es difícil tampoco. Entonces, bueno, también eso parte de lo que es interesante de Philip es que su vida está muy, él nace con, no, esos son unos primos de ellos, pero Philip tuvo unos hermanos gemelos, John y Elizabeth. Elizabeth es la que se casó con Charles Wilson Peel, la persona el ilustrado famoso de los Estados Unidos. Y John es el jefe de Philip. Philip es el agente comercial de la compañía de su hermano John. Entonces, una de las cosas que podemos ver a través de esta libreta, a través de la biografía y la libreta, es cómo está creciendo. ¿Sabes? Él nace todavía en la Nueva York colonial. Y su vida, y la razón por la cual él termina en Venezuela, es este arco donde Nueva York, cuando él era niño todavía, la gente vivía, y las familias tradicionales vivían en el mismo barrio de la Nueva York colonial holandesa. A través de su vida, las familias más pudientes
empiezan a casarse con anglicanos e empiezan a mudarse al norte de la ciudad de Nueva York. ¿Sabes? La ciudad de Nueva York en este punto es solamente el tip. Y esto es una experiencia. Él y sus hermanos sufrieron, ellos bajaron de nivel social a través de su vida y de nivel familiar y de nivel, y el cambio de una Nueva York que explota, de una Nueva York que se vuelve una metrópolis comercial basada en la venta de harinas para las guerras. ¿Sabes? Aquí tenemos a una Nueva York que está vendiendo harinas para las guerras de todos los imperios europeos. Entonces, él, justo después, cuando se van a la bancarrota, justo después que él vuelve a Venezuela, Venezuela fue su último intento para tratar de mantener a su familia anclada en esta Nueva York colonial. Cuando él vuelve a Venezuela, se mudan. ¿Sabes? Ya esta Nueva York colonial se ha desintegrado, pero la libreta todavía es parte de un sistema de tiendas hogares de estos neoyorquinos que todavía se mantenían anclados a la colonia. Entonces, bueno, de ahí viene la libreta, y esta libreta es en una tienda para comerciantes, ¿sabes? Entonces, bueno, es una libreta modesta, pero si podemos ver el hecho que él haya mantenido la etiqueta de cómo se compró la libreta, nos habla de este mundo en transformación, ¿sabes? No es que él llega a Venezuela a un mundo en transformación. La vida de Philip es una vida transicional entre la colonia estadounidense y la vida republicana. Y él llega a Venezuela en un momento transicional. Entonces, ¿sabes? Esto habla de revoluciones atlánticas paralelas a algunas más antiguas. Bueno, porque sabemos que las revoluciones, ¿sabes? Sabemos que la revolución en Venezuela, la independencia, ha sido afectada por la revolución estadounidense, por Haití, por lo que está pasando en Francia, por las guerras napoleónicas. Entonces, bueno, la libreta física también es parte de esta transición. Yo tomé unas fotos de muy, muy baja resolución, porque esto fue hace muchos años, y cuando me decidí a volver a ver mi transcripción original, las fotos ni siquiera abrían. Entonces, un historiador aquí estadounidense que se llama Ed Pompeyan, que acaba de publicar un libro sobre los estadounidenses en la era republicana venezolana, me dijo, lo conocí, me dijo, ¿sabes qué? Yo también encontré ese diario y yo tengo unas fotos buenísimas. Entonces, Ed me prestó sus fotos. Entonces no tuve que volver a tomar las fotos. Bueno, también ahí hay una historia como, sí lo he visto, pero la era digital, bueno, y déjame pasar ahorita a la pregunta de la conciencia. Olga, te voy a pedir que te voy a Minutos. interrumpir. No, digamos que ya vamos avanzando lentamente hacia el cierre para ver si podemos acotar un poquito la ¿Quieres ver otras preguntas? Sí, de pronto, pero Así no, termino. continúa. Solo te quería decir que para sumar alguna otra intervención, pero no, por favor, disculpa, continúa. No, bueno, lo de la conciencia, lo voy a hacer rápido. Sí, yo creo que este diario fue leído por su círculo. Después de que él llega por unos problemas familiares, se pelea con su hermano político famoso, pero el diario, se nota la importancia porque el diario pasa a los hijos de su hermana. Y es una nieta de su hermana, una bisnieta de su hermana, la que le regala este diario a la Sociedad Histórica de Nueva York. Es decir, yo no he visto publicaciones, puede ser que lo hayan leído alguien para hacer, porque sí hay muchos artículos sobre la República Venezolana en periódicos estadounidenses de la época. Yo no he visto indicios de que este diario sea parte de esa conversación, más la familia de Peister, la familia Mount, su hermana, Cristiana Mount, pasa este diario a su familia. Entonces yo creo que sí hay una conciencia, y esto es la importancia de que la gente done documentos históricos a los archivos, ¿sabes? Porque, bueno, pasaron 100 años antes que yo me decidiera convertir en la editora de The Paster, pero bueno, hay una cadena
de conocimiento, de conciencia de la importancia de este documento, pero bueno, ha tomado 200 años en, ¿sabes? En salir a la luz. Claro, 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 claro. Bien, bueno, Olga, ya vamos avanzando un poco hacia el final. Hemos cumplido una hora de conversación interesantísima para conocer tu proyecto, sumamente interesante. Yo quería hacerte otra pregunta que me interesaba mucho por mi propia área también de trabajo e investigación, que es la, como se llama en alemán, en las ciencias de la cultura, la culturología, pero también por el tema de la comunicación. Ese trabajo que tú desarrollaste es sumamente interesante en convertir primero este proyecto en una especie de blog a través del Twitter, ¿no? Y el impacto que eso tuvo, la visibilización, el poder hacer ese trabajo de divulgación que es tan importante también para la ciencia y las posibilidades que te permitió, digamos, este nuevo campo de las redes sociales para, me imagino también fue parte de la experiencia, lo hablaba un poco, considerar el valor y el interés que podía tener un trabajo como ese, ¿no? Un pequeño archivo como el de Philip de Pester, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Quizás para ir terminando, un poco cómo fue esa evolucionando esa experiencia que tú nos contabas y hasta dónde fue el impacto de ese material, bueno, que incluso te ha traído hasta aquí, porque digamos que ese fue ese diario virtual es el que dio a conocer tu trabajo de mi parte, ¿no? Sí, bueno, eh, es una pregunta muy grande, pero me trajo a colisión algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando yo empecé con la experiencia virtual, yo la consideraba secundaria. ¿Sabes? Como decimos, como el diario mismo fue cambiando de conciencia de la fuente, yo consideraba la experiencia Twitter secundaria. ¿Sabes? Casi que técnicamente ponerme a mí misma una obligación de ir terminando las escenas y ahora, con la reflexión del tiempo, creo que el mayor impacto, quizá, si podemos decir edición 1 y edición 2, la edición más importante del diario de Paster va a ser la edición Twitter. La edición Twitter. Que esto es algo para nosotros que escribimos y queremos publicar. O sea, que vemos la publicación como una especie de premio. O sea, los académicos que vemos. Sí, pero realmente, de cierta manera es al revés. ¿Sabes? La edición impresa, de cierta manera, es una edición que busca llegarle a menos gente. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que también una de las cosas que fue interesante para mí fue aprender a difundir historia, ¿sabes? Y creo que fue también como un proceso Sí, sí. en el cual la gente me obligó a mí a darme cuenta que, bueno, hay nuevos medios y medios que no son secundarios necesariamente. Yo no considero la edición impresa secundaria, Sí. pero, ¿sabes? Objetivamente es secundaria y me ha hecho llegarle a mucha gente y es difícil, ¿sabes? Y también una de las charlas que me invitaron a dar fue cómo escribir historia en Twitter. Increíble. Y todo esto sale a partir del diario de Paster, que si de verdad lo ves poco a poco te das cuenta. Por ejemplo, yo al principio no ponía bien las imágenes, no tenían citas, ¿sabes? Y después dije, ¿cómo puedo publicar imágenes sin poner una cita? Yo soy historiadora. Y entonces después, ¿cómo? Ahí veo a mi amigo Joanán Basanta, que tiene la página de papeles históricos de Venezuela, ¿sabes? Que él mismo ha dado un ejemplo de la importancia de citar en Twitter y de hacerlo de manera creativa. Y Entonces, correcta, bueno, y metodológicamente correcta, ¿no? sí, yo creo que, ¿sabes? Páginas como de él, que es un modelo para la historia latinoamericana. Entonces, sí, de verdad, yo estoy fue muy enriquecedor también conocer a gente que creyó en este proyecto. Yo necesitaba que alguien más creyera porque yo no tenía, yo creo que suficiente incentivo. Sí. Entonces, bueno, saber que lo estoy haciendo y gente lo está esperando fue importante. Sí, yo voy a rescatar lo que mencionabas antes y es precisamente la ruta que lleva tu trabajo, que por lo general el trabajo de un historiador, de un investigador es producir un libro, ¿no? Producir un artículo, un paper y que
quizás posteriormente con suerte se convierte en libro. Y luego esos trabajos son difundidos a través de redes sociales, páginas web, etcétera. Y en este caso es una ruta inversa, ¿no? Tú tienes tu investigación, lo comienzas, lo conviertes en tweets y esos tweets lentamente se van convirtiendo en un material tan rico, de tanto impacto, que entonces es posteriormente cuando alcanzan el nivel, ojalá pronto, de libro, ¿no? Entonces esa ruta inversa metodológica es lo que yo encuentro también sumamente interesante y veía muy rico y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí presentándonos tu trabajo. No, no hemos cerrado Creo todavía. que a veces uno dice, tú piensas cuando escribes, pero Ujú. yo creo que aquí fue, tú piensas cuando tuiteas. ¿Sabes? Fue una sorpresa, pero de verdad te abre un... Y hay gente que te reta Ujú. y te dice, ¿qué es eso? Entonces tú, y es comunal, ¿sabes? También tiene ese aspecto comunal que es diferente. Sin duda. Pero Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o intervención, creo que vamos ahí, ya estamos cumpliendo el tiempo habitual de nuestro encuentro, de este conversatorio. Olga, muchísimas gracias por tomar tu tiempo de tus días libres en Caracas para mostrarnos tu trabajo. Sumamente interesante, sumamente estimulante. Te deseamos mucha suerte con la publicación del trabajo. Ojalá podamos verlo pronto en papel, aunque ya con lo que vimos en Twitter creo que hemos visto enorme. Creo que para investigadores futuros, vista la turbulencia actual de Twitter, además, sería interesante contar con la fuente en papel o tenerlo en algún momento, digamos, en manuscrito total digital para futuros. papel dura. Sí, exactamente, exactamente. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, aunque ya vamos quedando pocos, yo no quisiera cerrar, recordarles que hay una convocatoria abierta también del Departamento de Estudios Romances de la Universidad de Cornell y de la revista Trópico Absoluto para el evento presencial que también tiene un nombre, Repensando Venezuela, Traslaciones, Diálogos, que va a llevarse a cabo el año que viene de manera presencial y que está abierto un llamado para convocatorias. Así que quería mencionarles esto antes de cerrar. Olga, si quieres decir algo para despedirte ya que estamos terminando. Bueno, nada, quiero agradecer a toda la gente que vino a este proyecto y que, bueno, no se ha terminado. Entonces, bueno, las intervenciones, probablemente iré y las estaré pensando y terminarán en el proyecto definitivo. Y como digo, si hay alguien que quiere un guión, escribir el guión de la película o una novela gráfica. Bueno, Hay enorme potencial, hay enorme estoy potencial. sí, que estoy a la orden para ser la consultora. Perfecto. Ok, muchísimas gracias por invitarme. Vale, gracias a ti, pues y gracias a todos los que participaron en el encuentro del día de hoy. Vamos a terminar entonces con la grabación. Olga, si puedes permanecer un minuto, por favor. Un Ok, momento. seguro.